Estos de aquí son todos los Brainrot prohibidos de Stila Brainrot. ¿Notaste este detalle oculto en K-Pop Demon Hunters? Después de una de las peleas con los Aya Boys, las integrantes de Huntrix están en su casa mirando la Home Moon dañada a través de la ventana. De repente, Bobby entra en la habitación y las chicas entran en pánico cubriendo sus moretones. Pero algo aquí es extraño. Si pausas este momento notarás que Mira y Zoe están usando espejos morados del mismo juego, mientras que Rumi sostiene uno negro. Muchos no verían nada inusual aquí, pero los espectadores más atentos entenderán por qué esto importa. Solo mira esto. Al principio de la película, cuando las chicas saltan del avión, vemos a Rumi usando ese mismo espejo morado para retocarse el maquillaje. Pero luego, vemos cómo ese espejo pasa volando cerca de Mira y Zoe hasta desaparecer por completo. Esto explica por qué en casa solo Mira y Zoe tienen espejos morados, mientras que Rumi usa uno negro. Comenta si lo habías notado.
¿Notaste? 3 veces que Zoe pudo ver la cara de Mystery. La primera vez fue cuando Zoe estaba obsesionada con Mystery. Aquí no solo estaba mirando una foto de él, porque si observas bien a los alrededores podrás notar una pequeña imagen donde se ve a Baby Saya y Mystery con su cara revelada. La segunda vez fue durante la presentación de refrescos, donde Mystery mostró accidentalmente la mitad de su rostro mientras bailaba. Aunque apenas se notaba, esto puede explicar por qué Zoe dejó de prestarle tanta atención a Abby y empezó a fijarse más en Mystery. Y por último, en la pelea final, vemos como el cabello de Mystery se levanta por completo hacia arriba, y solo Zoe fue la única que la pudo ver por completo. Eres mi tipo. Lo lamento. 3 veces que Zoe pudo ver la cara de Mystery. 3 veces que Zoe... ¿Deoxys pudo haber eliminado al líder de los juegos? Como sabemos, Deoxys era un temido pandillero criminal y sin duda el jugador más fuerte de la primera temporada, el mismo que eliminaba a otros jugadores. ¿Sabías que Ji-Hoon debió morir 4 veces en el primer juego? En la segunda temporada, Ji-Hoon pisa la línea blanca antes de que empezara el juego, algo que debería haberlo eliminado de inmediato. Después vemos como una mujer es eliminada solo porque le temblaban las manos, pero nadie parece notar que a Ji-Hoon le temblaba todo el cuerpo. La cosa se vuelve aún más extraña en la primera temporada, donde su temblor era mucho peor. Si recuerdas cuando Thanos empujó a 3 jugadores, todos fueron eliminados, pero 3 años antes Ji-Hoon también fue empujado y aún así la muñeca le perdonó la vida por 4ª vez. ¿Sabías que la muerte de Thanos ya estaba anunciada desde mucho antes? Sabemos que murió en el baño por meterse con Anycoin, pero si te fijas bien en su etiqueta notarás algo extraño. Ya la veíamos con manchas de sangre y eso no estaba ahí por casualidad. Esas manchas funcionaban como una señal de lo que estaba por venir, porque curiosamente ningún otro jugador tenía sangre en su etiqueta, a excepción de Jung-bae. ¿Y qué le pasó a él? Exacto, murió al final de la segunda temporada, por lo que a Thanos también le esperaba el mismo destino. ¿Sabías que la muerte... ¿Por qué la jugadora 196 fue la primera en caer? Aunque no lo creas, la verdadera razón podría no haber sido la oveja que la picó, sino su deuda financiera. Mientras muchos jugadores estaban ahogados en deudas enormes, la jugadora 196 tenía la más baja de todas con apenas $30,000. Y curiosamente eso la convirtió en la primera en caer. Puede sonar absurdo, pero el patrón se entiende mejor al mirar el otro extremo. El jugador con la deuda más alta era el jugador 100. ¿Qué pasó con él? Exacto, fue casi el último en caer. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de esto después de 5 años? Sabemos que Ino antes de convertirse en el líder trabajaba como policía, pero cuando su esposa enfermó aceptó un soborno y terminó siendo expulsado. A partir de ahí desapareció por completo y poco después se unió a los juegos donde acabaría convirtiéndose en el famoso líder. ¿Pero qué pensaba el líder cuando desapareció de la nada? ¿De verdad creyó que su hermano simplemente lo olvidaría? Recordemos que su hermano también es policía y que desde el día en que desapareció nunca dejó de buscarlo. Por eso resulta tan absurdo que el líder se sorprenda al descubrir que su hermano estaba en la isla, cuando sabía perfectamente que era el único que nunca dejó de buscarlo. ¿Cómo es posible? ¿Sabías que el jugador 100 debía morir por romper las reglas? La mayoría no se dio cuenta, pero durante el juego de las escondidas, el guardia explica claramente que las llaves se pueden usar para abrir puertas y esconderse. Sin embargo, una vez que las abran, no pueden volver a cerrarlas. Ya dentro del juego, cuando el jugador 100 hace equipo con la chamana, ambos juntan las llaves y logran encontrar la puerta de salida. Pero al abrir la puerta, el jugador 100 empuja a la chamana hacia afuera y luego cierra la puerta, algo que estaba completamente en contra de las reglas. Aún así, los guardias nunca lo eliminaron por hacer trampa, pero la chamana sí se encargó de darle su castigo. Los dioses te aplastarán, le romperán la columna vertebral y el cráneo. ¿Sabías que el jugador 100... ¿Sabías que Ji-Hoon no fue el único despierto esa última noche? Después de que los finalistas votaran por continuar los juegos, todos comieron, bebieron y se fueron a dormir. Horas más tarde, el líder llama a Ji-Hoon y le entrega un cuchillo para que acabe con los demás, asegurándole que no había peligro porque todos estaban demasiado borrachos para despertar. Pero eso no es cierto. Si te fijaste bien, casi todos bebieron, menos Ji-Hoon y Myungi. Myungi apenas olfateó la copa y solo dio un pequeño sorbo durante el brindis, así que estaba completamente consciente. Además, tenía muchas razones para no dormir, como la culpa por Jung-hee y el temor constante de que en cualquier momento los malos fueran por su hija. Por eso es muy probable que Myungi fuera el único que vio a Ji-Hoon salir de la habitación, y también quien presenció cómo logró Juno hacerse pasar por un guardia sin que nadie lo descubriera. Todos sabemos que los guardias cuadrados son los más importantes del sistema, ya que son los que coordinan los juegos. Por eso, si uno muere, lo lógico es que su reemplazo aparezca de inmediato, algo que nunca ocurrió en la primera temporada, porque cuando el líder elimina a un guardia cuadrado, el policía toma su máscara y nadie lo nota, lo cual no tiene ningún sentido. Se supone que todos ya sabían que un guardia cuadrado había fallecido, así que es imposible que nadie notara que alguien distinto ocupaba su lugar. Aún así, Juno logró burlar el sistema recorriendo la isla, liderando la masacre nocturna. ¿El líder realmente quería al viejito? Todos sabemos que aunque el creador de los juegos quería jugar limpio, el líder siempre estuvo interviniendo para protegerlo. Por ejemplo, detuvo la masacre cuando el anciano entró en pánico y hasta fingió su muerte en el juego de las canicas. Pero si realmente lo estimaba tanto, ¿por qué lo dejó participar en un juego de fuerza? El tercer juego claramente exigía buena forma física y el viejito estaba en desventaja. Para colmo, formaba parte del equipo más débil y todos llevaban grilletes sujetos a la cadena, así que si perdían la muerte era segura. Esto me hace preguntarme si el líder realmente quería a su maestro o simplemente
simplemente lo dejó a su suerte porque sabía que sus días estaban contados. El líder realmente... ¿Por qué Gi-hun no se atrevió a acabar con el líder? Cuando el líder llama a Gi-hun para hablar, se quita la máscara y revela su verdadera identidad. Por un momento pensamos que Gi-hun iba a eliminarlo, pero lo sorprendente no fue descubrir que Jong-il era el líder, sino confirmar que sus peores sospechas eran ciertas. Aunque no lo creas, Gi-hun ya sospechaba que él estaba detrás de todo esto. Y esta sospecha comenzó desde que Jun-bae quiso contarle lo que Jong-il había hecho en el juego anterior, aunque nunca terminó de decírselo. Es sobre Jong-il. No me siento muy cómodo diciendo esto en la habitación del último juego. Por eso al final no lo atacó, ya que se sentía culpable al darse cuenta de que confiar en el líder había causado... ¿Notaste que Gi-hun jamás sonrió en el juego del calamar 3? En la primera temporada, aunque estaba lleno de deudas y vivía en la pobreza, todavía lo veíamos sonreír con esa ingenuidad que lo caracteriza. Después, en la segunda temporada, se volvió mucho más frío por todo lo que había vivido, y su única misión era acabar con los juegos. Pero aún así hubo momentos en los que su marido logró sacarle una sonrisa. Sin embargo, en la tercera temporada todo cambia. Aquí Gi-hun se rompe por completo tras la muerte de sus amigos, especialmente la de Jung-bae, y desde ese momento ya no vuelve a sonreír. El único momento cercano ocurre cuando cruza el puente con el bebé. Un instante de esperanza que lo deja lo más cerca posible de volver a sonreír. ¿Notaste que Gi-hun cómo pudo aparecer una rata en la isla del juego del calamar? Cuando Sebyok va al baño la vemos subir por un conducto de ventilación para descubrir cuál será el siguiente juego. Pero hay un extraño detalle que todos pasaron por alto. Una rata se sube tranquilamente a su hombro y se queda ahí varios segundos como si nada. Y eso es rarísimo porque las ratas le temen a los humanos y jamás se comportan así. Además, se supone que la isla está completamente deshabitada, así que no debería haber animales. Pero lo verdaderamente extraño viene cuando nos enteramos que los juegos solo duran 6 días por cada año, por lo que una rata no podría sobrevivir allí sin comida el resto del tiempo. ¿Sabías que el juego de las canicas engañó a todos los jugadores? Los organizadores siempre nos hablaron de la igualdad, la democracia y los derechos humanos. Entonces, ¿por qué mentir descaradamente en el juego de las canicas? ¿Recuerdas lo que dijo la locutora? Este juego se jugará en equipos de 2. Dijo claramente que formaran equipos de 2, y un equipo por definición es un grupo de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo compartido. Sin embargo, al entrar a la arena, esa regla se rompe porque a cada equipo se le dice que solo uno puede sobrevivir, lo cual no tiene ningún sentido. Los jugadores no eligieron a un adversario sino a un equipo, a su compañero más querido, sin saber que el sistema los estaba engañando. ¿Sabías que muchos jugadores entraron a los juegos sin necesidad de jugar con el reclutador? Todos pensamos que el Dakji era obligatorio, casi un ritual sagrado del sistema, pero no siempre fue así. Por ejemplo, en la segunda temporada se muestra una nueva forma de reclutamiento, un simple juego de elección sin necesidad de cachetadas, pero también se vio al reclutador entregando invitaciones sin jugar absolutamente a nada. Tal vez los más ancianos o los más vulnerables fueron invitados así, porque después de todo hasta el don cachetadas tiene un poquito de corazón. ¿Sabías que muchos jugadores entraron a los juegos sin necesidad de jugar? Jun-hee pudo haber sobrevivido al quinto juego. Todos sabemos que no llegó a saltar la cuerda y decidió autoeliminarse porque se había roto el tobillo en el juego anterior. Pero ¿y si aún así lo hubiera intentado? Aunque habría sido extremadamente difícil, podría haber hecho un último esfuerzo. Recordemos que muchos jugadores no lograron pasar el juego ni siquiera con las 2 piernas sanas, pero estoy seguro que hacerlo con una sola pierna no era imposible. El verdadero problema estaba a la mitad del recorrido donde había una separación en el puente, y justo ahí es donde probablemente habría fallado, con un final aún peor que el que vimos en la serie. Jun-hee, ¿por qué el líder rompió las reglas para ayudar al bebé? Cuando el líder descubrió que Jun-hee estaba embarazada, recordó su propio pasado. Él también tuvo una esposa embarazada gravemente enferma, que necesitaba un donador de hígado para poder salvarse junto a su bebé. Esa fue la razón que lo llevó a entrar a los juegos en busca de dinero. Pero cuando ganó y regresó a casa ya era demasiado tarde porque su esposa y su hija habían fallecido. Por eso, al enterarse del embarazo de Jun-hee, comenzó a cuidarla más que a los demás. Y cuando ella no sobrevivió, el líder rompió las reglas del sistema e hizo todo lo posible para salvar a su bebé. ¿Por qué el líder rompió las reglas para ayudar al bebé? Cuando el líder descubrió que Jun-hee estaba embarazada, recordó su propio pasado. Él también tuvo una esposa embarazada gravemente enferma, que necesitaba un donador de hígado para poder salvarse junto a su bebé. Esa fue la razón que lo llevó a entrar a los juegos en busca de dinero. Pero cuando ganó y regresó a casa... Ya era demasiado tarde porque su esposa... 3 veces que Zoe pudo ver la cara de Mystery. ¿Notaste este detalle oculto
¿Me sigues o no me sigues todavía? Real hasta la muerte. Brr.